Estás dormida, doctora, estás dormida. Perdón, un tantito. Vale. El Urrich-Zavallia, síndrome de Urrich-Zavallia, porque conjunto varias cosas, no es síndrome de Urrich-Zavallia. Lo que decíamos de dilatar al paciente, con queratocono no vale la pena hacerlo. Ya hemos visto signos tardíos, corregimos un poquito acá, con los signos precoces, habíamos hablado del astigmatismo regular, y pues vamos a hablar de la complicación. La complicación principal de esto es un hidrops corneal. Bueno, puede haber peores complicaciones, ¿no? Que se perfora el ojo, que estalle el ojito, bueno, se estalla, no es cierto, así no estalla, es lo peor del caso, que a veces suponemos que está bien el ojo y en verdad está bien, pues bien ponchado ese ojito, doctores. Entonces, una complicación es el hidrops corneal. El hidrops corneal, ¿qué va a suceder aquí en el hidrops corneal? Acuérdense que a medida de que la córnea crece hacia adelante, va haciendo su cono en forma característica, para ya no decir pezón y que se rían de mí como digo pezón, en forma característica hacia adelante y se va adelgazando un poquitito más y se adelgaza, se adelgaza, se adelgaza. ¿Qué va a condicionar? Que el endotelio pues igual se adelgace. ¿Y qué va a pasar cuando el endotelio se adelgaza? No puede llegar a controlar adecuadamente los líquidos que está permitiendo adentro, que únicamente que están en la cámara anterior y está empezando a pasar el líquido. Sale la descendens, saluda, ya también la descendens está muy madreada. El estroma, que es muy delgadito, porque a medida que se hace hacia adelante va disminuyendo su grosor, entonces se pierde su transparencia muy rápido, se llegan a formar pequeñas burbujitas en el epitelio llenos de humor acuoso, lo que hemos venido platicando por alteraciones del endotelio, ¿vale? Entonces, sí es, ¿cómo se llama? Es algo que ya vimos que está. Doctor, no puedo encender mi cámara, me dice que mi red es inestable. Se parece a mí por lo inestable, pero bueno, por eso se la pasamos a Valeria el día de hoy. Sí, Valeria, ¿no? ¿Quién fue? Ya ni fue quién dijo que no quería prender su cámara. Pero es la complicación principal. A medida de que se va adelgazando más este queratocono y que con el ORS cambiamos, ya habíamos dicho que la topografía corneal nos iba a indicar aquí estos modelos de adelgazamiento. A medida de que se va adelgazando más, doctores, pues ¿qué va a pasar? El líquido empieza a penetrar a la córnea, se separan las poquitas fibras que tiene y se pierde la transparencia. Entonces, un paciente que ya de por sí ve mal, y ahora de repente dice, puta, ahora veo peor, veo los focos con halos de colores, veo muy borroso y bajó mucho más mi visión, me duele mi ojito, lagrimea mucho mi ojito. Entonces, esta es una condición de que ya está complicado eso y además se ve una mancha blanquecina, doctores, ¿ok? Esa es la complicación más común de un hidrops corneal, doctores. ¿Se va a resolver? Todo. Ya veo que la mayoría de las cosas se resuelven en la córnea y en el ojito, pero nos van a dejar secuelas, doctores. Entonces, aquí lo importante del hidrops corneal es limitar esa pérdida de transparencia, doctores. Si ya hay una paciente que ya tiene un hidrops corneal, lo más seguro es que ya requiera un paciente con un procedimiento quirúrgico que es un trasplante de córnea. Pero por lo menos ya saben que las córneas son de donadores y a veces están en programas institucionales. Las córneas en algún momento se pueden comprar, no es mercado negro, doctores. El APEC, el CONDE y todos esos hospitales grandes compran sus córneas a Estados Unidos, de esos pacientes que son los famosos John Doe, que no reclaman ni nada, y son candidatos a donar, pues les donan sus córneas, ¿ok? Las mandan a pedir, son córneas muy buenas porque están totalmente estudiadas, pero así como son buenas, también son muy caras, doctores. Entonces, por eso es un poquito caro este proceso y por eso mejor se meten al proceso institucional de los donadores de córnea, que también nos debe dar el mismo beneficio. Obvio, pues hay que esperar el turno, ¿no? Para este tipo de pacientes ya son candidatos a esta situación, pero de primera instancia no voy a decirle, ya necesitas trasplante de córnea. No, debo de mejorar el proceso agudo que tienes, un hidrops agudo. ¿Y qué le voy a dar? Voy a dar medicamentos osmóticos. Este medicamento osmótico, el más común es el cloruro de sodio, que viene en gotas o en pomada. Cada 4 o cada 6 horas hay que darle lubricación, que diga el cloruro de sodio para deshidratar. Lo máximo que voy a deshidratar, ¿qué es? Para lograr que no esté con una pérdida de transparencia tan severa, doctores. Y por lo menos si controlamos el proceso agudo, el paciente diga, no, pues sí veo mal, pero pues ya no tengo las molestias. Eso es lo principal que tenemos que hacer nosotros. Si lo detectamos a tiempo, puede ser que se recupere un poquito la transparencia de la córnea. Estos hidrops agudos pueden resolverse, pero si los dejamos progresar, va a llegar con una pérdida total de transparencia e incluso con una disminución de su grosor que pudiera provocar una microperforación corneal, doctores. Y ahí sí pone en peligro a todo el ojito, doctores. ¿Okay? Le damos esteroide para desinflamar, damos un proceso inflamatorio, no es de bacteria, no es de úlcera, le damos esteroide, doctores, ¿okay? Para desinflamar su ojito.
Como al endotelio está afectado, acuérdense que cuando se afecta el endotelio no controla adecuadamente la presión intraocular o los líquidos del ojito, entonces empezamos a dar medicamento que disminuya la producción de humor acuoso. Le damos medicamento que baja la presión intraocular para disminuir que haya haya la hidratación correspondiente en el ojito y el ojito no sufra de esos tipos de situaciones, ¿ok? Le damos simolol, le damos esteroide, le damos el cloruro de sodio y si es mucha molestia, a veces colocar un lente de contacto no les funciona, tienen su cono ahí, entonces el lente nunca va a pegar bien, ¿ok? Entonces lo ideal aquí en el hidrops es mejorar esta pérdida de transparencia o que sea más tolerable para que el paciente, si ya está en protocolo de trasplante, pueda seguir haciendo sus actividades. En muy pocos pacientes me ha tocado verlo bilateral, pero sí tengo un niño desafortunadamente de 14 años con una alergia muy, muy severa que llegó con ese tipo de situación. Obvio, no llegó de un momento para otro, decir, ay, se me pusieron blancos los ojos, no. ¿Qué llevaba? Llevaba un proceso largo, 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 pero pues a veces por los recursos de la familia o la poco conocimiento de ese tipo de situaciones o un mal manejo por alguien más, llega a evolucionar ese tipo de condiciones. Y así es peligroso, ¿no? Ahorita vamos a platicar en las córneas, pues no podemos superar las dos córneas, los dos ojitos al mismo tiempo por muchas circunstancias, ¿ok? Entonces, esta es la principal complicación, el hidrops agudo, doctores. Y bueno, ya hablando de tratamiento, hay dos opciones de tratamiento. El uso de lentes, ¿por qué? Volvemos a repetir. Ariadna, ¿qué problema refractivo vamos a tener en los queratoconos más característico? Ay, Ariadna puso su cara de maldita sea, ¿por qué a mí? Ariadna, ¿qué problema de refracción vamos a tener en estos pacientes? Ay, Andrea, ¿por qué entras hasta ahorita? Ariadna nos puso así como que su imagen la tiene grabada para la clase de tórax con campos, todo, y no nos contesta. ¿Astigmatismo? Astigmatismo, Ariadna, sí, sí estás viva, eso, excelente, Ariadna, nos va a dar astigmatismo elevado. Entonces, para curar el astigmatismo, vamos a poner un lente. ¿Qué tipo de lente van a tener los astigmatas? Rigel, ¿qué tipo de lente vamos a utilizar para ayudar a los pacientes con astigmatismo, Rigel? Siempre has tenido problemas con tu micrófono, ¿verdad, Rigel? No se oye, no se oye. Bueno, no se oye. Daniela, ¿qué tipo de lente vamos a utilizar en los pacientes con astigmatismo? ¿Cilíndrico? Exacto, muy bien. Entonces vamos a poner un lente cilíndrico, que de primera instancia son este tipo de lentes. Le ponemos sus lentes aéreos, pero ya saben que un proceso de esto de queratocono puede ir avanzando más y más y más el proceso del astigmatismo, y a veces el paciente, por idiosincrasia o porque no los tolera o no quiere utilizarlos, los siente muy pesados, y en efecto, a veces los lentes aéreos con astigmatismos elevados no se toleran muy bien. Entonces, ¿qué planeamos hacer ahí? Damos lentes de contacto. Acuérdense que hay dos tipos de lentes de contacto, blandos y rígidos. Aquí el que va a ser el más óptimo es el rígido, doctores, ¿ok? ¿Por qué? Ya les comenté que el lente rígido lo que hace es que aplana la córnea, evita que el queratocono siga creciendo, pero al aplanar la córnea también disminuyen sus diámetros y sus alteraciones estructurales, mejorando y disminuyendo este astigmatismo, doctores. Es de empleo, ya les dije que las primeras veces les molesta mucho el utilizarlo, pues se adaptan muy bien estos pacientitos al lente de contacto. Puede llegar un momento en que el queratocono pueda seguir avanzando, y deben de recordar ustedes que el queratocono va a avanzar en etapas de adolescencia y antes de los 25 años aproximadamente. Es muy difícil que veamos pacientes con astigmatismos todavía activos arriba de 25, 26, 27 años. En esa edad lo que vamos a ver son las secuelas que dejó este proceso de astigmatismo, de queratocono. Entonces, lo ideal es que utilicen lentes de contacto, se pueden dar desde temprana edad, o el paciente, en algunos casos, queda con un astigmatismo elevado, le ponemos el lente de contacto y ayuda. No es necesario que tenga el queratocono, pero el queratocono ya explicamos que lo utilizamos para que evite que no salga, que no crezca más este cono, y por eso le ponemos el lente de contacto rígido, doctores, ¿ok? Si este llega a seguir creciendo, ¿qué va a pasar con ese lente de contacto? Se va a caer, ya no lo van a tolerar. Y esa también puede ser una señal de una red flag de decir, ¿sabes qué? Este córnea sigue creciendo y ya no está adaptando su lente de contacto. Entonces puede llamar la atención ahí, junto con los aumentos de la graduación que haya tenido constantemente, doctores, ¿ok? Actualmente hay unos lentes que se llaman lentes esclerales, que tienen la misma base. Son lentes muy, muy gruesos. Y ahora sí, ya hablamos con ustedes también de esto. Les voy a subir un video para que vean cómo se ponen estos lentes esclerales. Se ponen en toda la superficie del ojito, doctores, no solo en la córnea, doctores, se ponen en toda la superficie del ojito. Lo que hacen es un lente muy rígido que aplana toda la superficie del ojo. Y eso es útil cuando ya no toleras lentes de contacto, cuando estás ya con
astigmatismo elevado, tienes un queratocono bastante marcado, lo puedes utilizar, puede mejorar un poquito la visión y a lo mejor mientras esperas una cirugía de trasplante de córnea, mientras que no tengas secuelas o un cambio muy severo en la estructura de la córnea, te puede funcionar. Son lentes caros, el par aparentemente está en 20, 25 mil pesos, hay que mandarlos a pedir a laboratorios especializados, entonces hay pacientes que dicen, no, mejor opero la córnea en vez de traer el lente de contacto, pero el lente de contacto les ayuda el lente de contacto escleral les ayuda bastante a estos pacientitos, ¿ok? Esa sería la segunda opción. La tercera opción ya es quirúrgica, que es la utilización de estos anillos intraestromales. Estos anillos intraestromales los vamos poniendo en el nivel del estroma, los vamos cavitando y los vamos poniendo dentro del estroma. Y alrededor, estos colocan alrededor, lo ponemos, o está estadificado que es la base del queratocono. Al colocar estos anillos de silicón a nivel del estroma, lo que hacen es aplanar el queratocono, y al aplanar el queratocono también disminuye su astigmatismo, entonces eso hace que ayuden muy bien a recuperar visión y esperando que el queratocono no avance más. Si suponemos que este queratocono pudiera avanzar a más, la verdad no le recomiendo ponerlos porque no detiene la progresión, estabiliza el proceso. Pero a veces si el queratocono sigue avanzando, a veces el plastiquito sale por el estroma y queda flotando ahí en el ojito y hay que retirarlos y pensar en otro tipo de cirugías, doctores. ¿Okay? El cuarto punto que podemos hacer acá es algo que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, hay muchos pacientes. ¿Alguien de aquí, ustedes, tiene un astigmatismo elevado, doctores? Que tenga un astigmatismo de 4 o 5, que sepa, porque luego ni saben. Nadie, todos son sanos, todos son perfectos, que bueno, eso es muy bueno, porque a veces los astigmatismos elevados, alguien que conozca, que tenga un astigmatismo de 4, 5, 6, esos pacientes pudieron haber tenido un queratocono establecido, pero por obra de cualquier fuerza misteriosa, porque se atendieron a tiempo y se controló, por ejemplo, su problema de alergia, y le dijeron que no se cayera sus ojitos, y por su misma respuesta de su organismo no avanza más. Entonces, son pacientes que tienen astigmatismos elevados, pero no un queratocono tal cual. Pueden tener algunos nervios corneales ahí visibles, pueden tener el inicio de formación de un anillo de Fleischer, pero no avanza más este queratocono. Estos pacientes se consideran como queratoconos frustros, doctores, ¿ok? No evolucionan, no condicionan todo ningún tipo de más complicación, pero son pacientes que quedaron con astigmatismos elevados. Entonces son pacientes de 3, 3,5, 4 dioptrías, con diámetros un poquito cambiados ahí en su córnea, y los podemos meter a este rumbo. Realmente ya no va a avanzar a más, y con un lente de contacto rígido o con un lente aéreo, les ayudamos bastante a estos pacientes, ¿ok? Pero sí, a veces se detiene, pero a veces sigue avanzando, y por eso es importante el diagnóstico y en dar las medidas de indicación de que si tiene alergia, curar la alergia, no tallarse los ojitos, evitar que se esté tocando los ojos y ver bien esas progresiones, ¿no? Hay algunos pacientes que no avanza tanto y nos quedamos en ese queratocono fluso, entonces no vale la pena ahí hacer ningún procedimiento más que otorgarle lentes. ¿Ok? Este anillo intraestromal es para queratoconos leves y moderados que supongamos que no van a avanzar a más. El trasplante de córnea propiamente, que es la queratoplastía penetrante, que es un nombre elegante, consiste en eso: cambiar esta córnea que tiene el cono, poner una córnea donadora, ponerle sus puntos de nylon 10 ceros, aquí muy bonito, aquí muy mamuco, el doctor los hizo todos continuos y cintas, pero generalmente se ponen en usos horarios, doctor. Se ponen 12 puntitos ahí en la córnea, doctor. Vamos a explicar un poquito cómo se toma la córnea, doctor. Miren, la córnea, por ejemplo, si un paciente va a donar una córnea, donen ustedes, pueden, sus ojitos si están bien adelante, donen. No importa su problema refractivo, pero que estén bien sus córneas. Por ejemplo, yo ya sé que mi córnea es muy delgada, pues no tiene caso, ¿para qué hago el relajo de donarlas? Pero ustedes son sanos y todo, y tienen condiciones, donen sus córneas. ¿Cuántas córneas obtienen por pacientes ahí? ¿Cuántas córneas vamos a obtener por paciente que dona sus córneas ahí? Ay, no, no se oye ahí. Ahí. Ay, no sé leer labios. Ahí, aguántame tantito. Hazme con tus dedos. ¿Cuántas córneas vas a obtener por pacientes? ¿Qué? ¿Cuántas córneas? ¿6? ¿Por qué 6 córneas? Cabrón. A ver, ¿por qué son 6? Tienen 6 ojos el paciente, el pecho. Ah, es 2. Creo que son 2.
A ver, ¿cuántas córneas? Gracias, ahí, no te preocupes. Pues van a tenerse 2 córneas, pues nada más tenemos 2 ojos, doctores. ¿De dónde vas a sacar? Nada más que tuviéramos ojos de pescado, de eso tienen hasta 6, 7 más. Solo 2 córneas se obtienen por paciente, doctores. Y eso si las córneas las dos están bien, si no nada más es una, doctores. ¿Ok? Entonces se obtienen 2 córneas por paciente. Cada una de esas córneas va para un paciente diferente, doctores. ¿Ok? No se van a poner las córneas en 2 pacientes. Tenemos que distribuir la problemática. Siempre afectamos al ojito más afectado. Si, por ejemplo, del otro paciente está igual fregado, pero no tanto como el que vamos a operar, pues puede aguantarnos un poquitito y lo metemos a la lista para el otro paciente. Pero generalmente cada pacientito va a dar 2 córneas, doctores. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Ahora, pregunta del millón. Vamos ahí. A ver, Luis Enrique. Luis Enríquez, ¿la córnea se obtiene de donador vivo o de donador cadavérico, Luis? Cadavérico. Bueno, porque hace rato me dijeron que vivo, doctores. Entonces, nadie te va a dar sus ojos, doctores. Bueno, quién sabe. No sabemos el grado de vinculamiento. Perdón, el grado de enamoramiento que pueden llegar a tener o de situación, ¿no? Es cierto, a veces por un familiar darías, pero pues perdías un ojito, ¿no? Aquí sí necesitamos. Entonces se Doctor, obtienen... ¿Qué, doc? doctor. ¿Qué onda, Adrián? Bueno, me surge una duda con esto que comenta de que no se obtienen córneas de donador vivo. No, no. Am, una persona, por ejemplo, que tenga ceguera, Ujú. no podría, o sea, viva, no podría donar sus córneas. No, porque hace que considera un ojo ya patológico, Adrián. En cualquier situación, aunque solo el nervio esté fregado, si este paciente nació cieguito, tiene un problema de ceguera desde infancia, lo más seguro es para que en edad adulta va a condicionar ya cambios estructurales en todo su ojito. O sea, a veces por eso los ojitos están cerrados o se ven blanquecitos en esos pacientes. Entonces no son candidatos. Yo creo que sí podría ser óptimo, pero no. Ya per se el ojo, cuando es un ojo de un paciente ciego, es porque algo sucedió, algo muy, muy severo. Y es perder el órgano, ¿no? Entonces el paciente, y hemos estado platicando de eso, que siempre se va a tratar de conservar el órgano porque esto es una mutilación, ¿no? Entonces, no es factible, Adrián. No es como Ok, la doctor. película de va a haber muertos, le van a poner el de una chava y va a ver los fantasmas alrededor. No. Aparte ni está vascularizada la pinche córnea, entonces ni van a ver nada de eso, doctores, ¿ok? Entonces, no se estresen, no se van a ver fantasmas y van a pasar córneas donadoras, doctores, ¿ok? Entonces es muy importante eso, doctores, donadores cadavéricos. Se toma, ya tenemos el pacientito y cortamos desde una poquito más del limbo esclerocorneal, cortamos desde acá, obvio el párpado, no puede alzar el párpado acá, cortamos todo el ojito. Esto olvídenlo, esto olvídenlo, imagínense que está transparente la córnea, lo obtenemos y donamos esto, doctores, y ya tenemos un botón corneal total. Y ese es nuestro paciente que vamos a operar. Tenemos esa secuela de hidrops, una córnea muy adelgazada, con un trepanito cortamos todo esto, doctores, queda ya transparente, alcanzamos a ver el iris, el cristalino, se ve todo bien. Ahora de este donador, doctores, lo que vamos a hacer es esto que quitamos, que es más chiquito que esto, lo volvemos a medir y lo tomamos de acá, doctores. Esto lo ponemos acá ahora, doctores, ¿ok? Y va a dar esta imagen, doctores. Un botón receptor, una córnea receptora. Ay, no la clase. Una córnea receptora, una córnea donadora, un botón donador y una córnea receptora, doctores. Ya en el grupo de Facebook ya les subí unas capturas de un artículo de algo muy sencillito para que vean cómo es la respuesta de rechazo a los trasplantes, porque igual como todo tejido, se puede presentar un rechazo, pero aquí pues la córnea no está vascularizada, entonces ¿cómo diablos va a haber un rechazo? Es muy bonito porque responde a procesos inmunológicos y sobre todo a las características del endotelio corneal. Un dato de rechazo en estos pacientes es que la córnea se vuelve a hinchar, pierda la transparencia, le aparecen dendritas como en el herpes, doctor, señal de que la córnea va a rechazarse, doctor. ¿Se puede volver a operar un paciente? Sí, se puede volver a operar un paciente, pero pues es volver a ver una córnea y con el riesgo amplio de que se pueda presentar un rechazo. Los pacientes al salir se operan de córnea y se van a su casa, ¿eh? Aquí no es como el del riñón, el de la córnea, el del corazón que se quedan ahí guardados sin terapia, ¿no? Operas tu córnea, vámonos, al otro día te vemos y ahí está yendo ambulatorio el paciente. Le damos esteroide, le damos lubricante, le damos antibiótico, le damos ciclosporina por mucho y esteroide sistémico.
no damos otro tipo de modulador o antimetabolito o algo para que no rechace, porque pues, no tiene vascularización. Aquí lo importante es la adaptación de cómo está el botón que ponemos y cómo lo acepta el botón receptor. Entonces también es importante las donaciones y cómo tomamos las donaciones. Aquí en el IMSS se toma la córnea y vámonos, le metemos en el y vámonos. No tiene conteo de células endoteliales, no tiene rechazo, no tiene la estructura adecuada de la córnea, no sabemos si está bien o no está mal, es simplemente ojo de buen cubero, que el paciente acepte y vámonos, aprovechamos. Pero afortunadamente hay muy poco rechazo, doctores. No tanto por cómo operan, sino que realmente pues están tomando bien las córneas, ya se está teniendo un poquito el concepto del respeto de la córnea y está teniendo buen beneficio. Como todo, entre más operes, más rechazos va a haber, ¿no? Entonces, incluso aunque la compres, puede presentar, y se oye medio mal, pero se pueden comprar las córneas en Estados Unidos, aunque la compres, puede haber un rechazo, ¿no? Pero eso es característico, ¿no? Entonces, es muy importante esto, doctor. Si den una leída a esto, y a veces subo también, creo que no sé si les puse video de trasplante, si no, los voy a buscar. Es muy bonito. Y la otra opción antes de un queratocono leve, aquí me dicen, un queratocono se lo puede hacer, no tiene caso porque no avanzó más. Lo único que quedó es con un astigmatismo elevado y algunos cambios. Pero un paciente que sí veamos que tiene un queratocono leve y que veamos que sí hay un poquito de modificación en su estructura de su córnea, podemos utilizar el método de cross-linking. El cross-linking consiste en aplicar gotitas de riboflavina, doctores, y además de aquí un cono bastante marcado, vamos a utilizar una luz ultravioleta. Y esto hace que las fibras de colágeno vean cómo se engrosan en estos pacientitos. Y es lo que a la larga va a condicionar que la córnea se proyecte hacia adelante, ¿no? Entonces, esto ya hacerlo en un paciente con hidro, pues no tiene caso, doctores, ¿no? O un paciente con un cono ya moderado, que ya veamos cambios con disminución importante. Se puede intentar, pero decir que a lo mejor el beneficio no es en absoluto, igual como los anillos intrastromales. Pero es óptimo en queratoconos que veamos que sí tienen astigmatismos un poquito elevados, 4 o 5, que veamos cambios ya estructurales o morfológicos en la córnea y que ya estén documentados por la topografía y algunos cambios estructurales, podemos recomendarle esto para hacer más fuertes sus fibras de colágeno. Eso no lo tiene el IMSS ni ningún medio institucional, pero lo pueden hacer en cualquier opción particular. No es tan caro y sí les ayuda, pero en queratoconos leves, doctores, ¿vale? Entonces son las opciones quirúrgicas y de tratamiento que podemos ofrecer a estos pacientitos. ¿Tendrán alguna duda, pregunta con esto, Docs? Doctor, yo sí tengo una duda. Entonces, por ejemplo, a comparación de pues un trasplante de riñón, aquí no se hacen como estudios previos para, o sea, Sí, para un como pero para saber si eres candidato o no, no, nada más si eres candidato es porque la córnea está jodida. Ya no hay otra opción de tratamiento. Te piden tus laboratorios, tu EKG, tu radiografía, te piden tu panel viral, así como el que vamos a donar y el que vamos a recetar, pero hasta ahí dijeron, no pedimos compatibilidad ni nada. Eso es lo bonito porque, vean lo del rechazo, pues no está vascularizada la córnea. Aquí el problema que te va a dar de rechazo es más que nada si cortas mucho tejido y no limpias bien la uvea que está por detrás del botón donde cortaste parte de la esclera también, le dejas mucho tejido del paciente, sí puede haber una carga inmunológica que puede provocar un rechazo, pero es la única opción de rechazo y que pues realmente no sabemos. Tenemos una córnea y te hablan, decir, ¿sabes qué, Geo? Vente mañana, ya tienes tus preparatorios, no cenes, mañana te ponemos tu córnea. Y así se hace esto, Geo. Igual como los pacientes renales, ¿no? Pero dicen, ¿sabes que tengo una riñón? Pero ellos sí entran en un protocolo de estudio bien importante. IMSS los mete y los manda a estudiar a todo por protocolo, ¿vale? Pero así con indicación específica para esto, no. O sea, si hay alguna situación ahí de salud, pues no, no es candidato, pero con todos los trasplantes, pero de primera instancia en los de la córnea, mientras estés bien, estés sano y no hay ningún problema, no tienes ningún problema con el botón receptor. Nada más que ver que responda de forma adecuada y que se haya obtenido de buena forma, que la córnea esté bien y que pues tenga buen éxito esa adaptación del botón receptor y el botón donador. y por ejemplo, si se llegaran a ordenar a Estados Unidos, ¿cuánto tiempo máximo tienen para transportarse? O sea, que sea viable la córnea. La luz, cuando llegaban cada semana llegaban córneas. Las mandaban 2, 3 días. Los mandan en un medicamento que se llama Optisol. Y eso tiene una semana para tenerlos ahí, semana y media. Y a veces ellos, como tienen mejor medios de cultivo y de cuidado, se pueden quedar más tiempo.
Nosotros aquí los metemos a nuestro refri y dice, no tocar córneas, no meter hot dogs, no, no es cierto, pero casi parecido ahí. Pero si los metemos ahí el Optisol, entre más tiempo esté en el Optisol, pues sí te va a dar menor tiempo. Entonces, generalmente son córneas muy nuevas. O sea, sí, los bancos de ojos allá en Estados Unidos son bien chidos. Y si la pides, es paciente, la donó hace como una semana y media, ¿no? Gracias, doctor. Vale. Y ya te vas con toda la confianza, porque esa córnea ya le hicieron estudios endoteliales, tiene 700 células, bueno, ponemos exigentes, ¿no? Bueno, pues las células endoteliales son diferentes, por ejemplo, tienen 1500 a 2000 células. Ah, perfecto, de células endoteliales, pues es una córnea chida, ¿no? Entonces, a pesar del tiempo, las van a ir perdiendo si no se colocan, pero pues cuando lleguen a la semana y media, está todavía dentro del rango de 1200, 1300. Se pierde muy poquito. Muy importante del estudio. Aquí sí no sabemos cómo está el endotelio, ni las condiciones del cuidado son las adecuadas, entonces lo más que se pueda poner más rápido, mucho mejor beneficio para el paciente. ¿Vale? Y lo que sobre, nada más cortamos el botoncito, queda todavía alrededor parte de córnea y un poquito de esclera. Eso, si tuviéramos la capacidad, lo podemos guardar en un banco de ojos, SADCB, pero eso no sirve para lo que van a leer ustedes, que alguien que yo ya nos va a dar, nada más vamos a ver las imágenes de escleritis, doctores. Cuando hay adelgazamientos esclerales, una opción de tratamiento, además de los esteroides, que es tratamiento de escleritis, esteroides, me pregunta el examen contestada. Si hay adelgazamientos ahí en la esclera, ponemos un cachito de eso que sobró de un trasplante de córnea, que se dura más, ese sí lo puedes mantener en Optisol por mucho tiempo, creo. No, ya no hay células que cuidar, se mantiene ahí, y ese cachito que tomamos lo podemos suturar en el ojito para que quede como un escudo nuevo, y es para eso que se utilizan los bancos de ojos. Spoiler, en IMSS no tenemos banco de ojos, ¿ok? Entonces sí, lo que se pone la córnea y para el córnea, ¿vale? ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, doctor, con respecto al seguimiento después del trasplante, ¿como por cuánto tiempo se le da seguimiento al paciente y cada cuánto se le cita? Yo creo que el primer mes hay que verlo cada semana, ya después del primer mes hay que verlo cada mes, y ya a pesar de que vamos quitando los puntos igual, tenemos un año verlos cada mes, caña. Y más cuando empiezas a quitar puntos, porque cuando quitas puntos puede haber una reacción de rechazo, entonces hay que darle su esteroide nuevamente por unos días, su ciclosporina por unos días, su lubricante, y ver que Dios quiera todo funcione bien. Porque no les das ningún protector, nada más en gotitas, y ya para ese momento ya no debe haber ninguna situación de peligro. Pero sí, mínimo por un año. ¿Cuándo quitamos los puntos? Disculpe. Realmente a partir del sexto o octavo mes, dependiendo del cirujano. ¿Y esos nosotros los podemos quitar como primer contacto? No, mi amor, no toques ningún ojo de esos, mi niña. Si no te digo que es como con nylon 10 ceros, salvo tú eres unos ojazos, pero así súper potentes, pues ibas a ver, si a uno le cuesta trabajo, y hay que quitarlos con mucha precisión para no lastimar el endotelio subyacente, porque si no ya te digo que puedes provocar una respuesta inflamatoria acá. Y el problema luego vienen con los puntos salidos, ya les viene molestando el puntito, y si se ve el puntito ahí, no. El oftalmo lo quita, sin ningún problema. Vale, Kenia, no te me aventures, yo sé que vas a hacer para ver el oftalmo, pero aguántate. Primero haz el enarmo, y ya después vemos eso, ¿vale? Sí, gracias. Vale, Kenia. ¿Alguien más? Doctor, después de una operación de cross-linking, ¿qué tanto es después de la operación, qué tanto es la probabilidad de que pueda seguir progresando la enfermedad? Depende mucho de cada paciente, pero si tú operas un queratocono leve, les puede ayudar bastante, con un 85% de que no crezca más y que no avance a un queratocono elevado. Pero si tú ya quieres tratar un queratocono moderado o severo con un cross-linking, hay una gran probabilidad de que pueda cambiar o que el beneficio no sea el adecuado. Puede seguir avanzando, pero no tanto. Si tú tienes un queratocono leve, lo más seguro es que se mantenga estable y con el daño que tenga, se va a mantener así. A lo mejor baja 1 o 2 dioptrías, se aplana un poquito, puede quedar con un poco de astigmatismo, pero ya no progresa. Pero sí, entre menos afectado sea el ojito, menos probabilidad hay de que haya más cambio. Gracias, doctor. ¿No? ¿Alguien más? Oiga, doctor, ¿y como cuánto cuestan las córneas? Están entre la cirugía, cada córnea, entre que lo traen y todo, están como en 25 o 30 mil pesos. No sé en dólares cómo está, pero es el precio, 25 o 30.
más la mano de obra, entonces sale caro. Sale caro. Sí. Entonces, la verdad sí, prefieren mejor esperarse a la lista de donadores, porque a veces, aunque lo compres, pues tienes el mismo aspecto, ¿no? Y si no dices, no, pues mejor, ¿qué hago? Pues compras un lente escleral con esos 20 y te metes a tu lista de donadores, ¿no? Esperando, ¿no? El lente cuesta igual 20 y te puede ayudar un poquito más, puedes seguir haciendo tus actividades, siempre y cuando no sea tan severo que tengas un hidro, puedes seguir haciéndolo, ¿no? Pero hay gente que ya tiene el hidro, pues ahí y dice, no, pues ya quiero operarme, pues ya hace todo. Generalmente sale como en 45,000 todo en la ceguera. Okay. Doctor. Vale, vamos. ¿Alguien más? Vale. Muy bien. Creo que sí les llamó un poquito la atención que la tocó. No, sí es algo del pan de cada día. Entonces, ya ver los puntos como médico general, no quitar puntos, ¿verdad, Kenia? Pero como médico general, ver cambios de graduación constante, que utilicen un lente de contacto y que no les esté ya dando beneficios constantes, a que ya esté cayendo constantemente, que puedan ver así signos iniciales, que el cono esté un poquito colgado, que tengan baja visual de 20-200 para abajo. Puedes suponer que es una miopía, pero pues tú no lo sabes. Lo mandas con el ortometrista oftalmo y él ya hace su graduación. O cambios más severos, como ya que se abulte, que tengas un signo de Munson, que veas tu reflejo y no veas una sombra normal, sino que veas dos sombritas ahí medio gachas. O que, en un caso más severo, que veas una mancha blanca, que puede ser un proceso infeccioso, ¿no? No sabemos, un leucoma, ¿no? Pero por los antecedentes que ya tiene y viendo la progresión ya a lo mejor en una lámpara de hendidura, pues ya puedes inferir que es por un queratoconio, ¿no? Pero sí es bien importante detectar todo esto, ¿vale? Entonces, denme una leidita, qué bueno que preguntaron, me dio mucho gusto. Y ahora vamos a ver algo que a mí me mama, por no decir me gusta, doctores, que es el ojo seco, doctores. Siempre les he dicho que el ojo seco es con la lágrima, es una capa extra de la córnea. Y al ser una capa extra de la córnea, pues igual les va a medir 5 micras, tiene 3 capas, la grasosa, la media, la acuosa y la mucosa. Esas 3 capas son bien importantes porque muchos consideramos el ojo seco como una mala producción de lágrima. Pero pues el advenimiento de nuevas técnicas nos permite ver que las alteraciones de cada una de estas capas nos van a dar un ojo seco diferente. Entonces hay muchos pacientes que con cualquier lubricante pues no les queda. Dicen, no, me pongo lubricante, y no me ayuda para nada, doctores. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estamos atacando el ojo seco que caracteriza a cada paciente. Obvio, hay uno más característico que otro, ¿no? Pero también las alteraciones de cada una de esas capas nos va a dar ese tipo de problemáticas, ¿ok? Aquí vamos a ver, tenemos la capa lipídica externa, ya sabemos que está producida por las glándulas de meiomio, un proceso de exceso de grasa que va a ser una meibomitis, que tenga una blefaritis posterior, pacientes que tengan orzuelos, ochalaciones de repetición, que tengan una rosácea, todo eso que vivimos en párpados, ¿se acuerdan? Hace unos 4 meses, no sé cuánto tiempo fue, ya se me hizo eterno este curso. Todo ese tipo de alteraciones que veamos en los párpados nos puede dar alteraciones a nivel de la grasa. Y el tener alteraciones a nivel de la grasa, no decir, chingo, tengo una grasa bien chida aquí, voy a ver mejor. No, va a estropear la visión del paciente. Entonces, el tener y estropear esa visión del paciente puede condicionar también un problema de baja visual. Y también la grasa forma parte de un equilibrio con toda la capa de moco y la capa de agua. El exceso de grasa que puede condicionar que la lágrima que esté subyacente a la capa acuosa se evapore fácilmente. O sea, la grasa está encima por un motivo y es hacer que la lágrima no se evapore. Si tiene un exceso de grasa, lo más seguro es que se evapore y tengamos problemas de visión borrosa o que se altere la capa acuosa y nos dé daños a nivel de la superficie corneal. Retrasa la evaporación de la capa acuosa, disminuye la tensión superficial de la lágrima y la alteración propiamente en estos pacientes que platicamos que se pueden dar blefaritis posteriores, meibomitis, pacientes con orzuelos, pacientes con chalaciones, pacientes con rosácea, van a dar un síndrome de ojo seco por evaporación. ¿Okay? Y lo padre de dividir cada una de estas cosas es que ya hay tratamiento para cada una de estas situaciones. ¿Okay? Te les voy a contar el dato negativo de todo esto. La capa media, pues la que estaba formada por las glándulas lagrimales accesorias y principales. Generalmente ya sabemos cuál es la función de la lágrima, nutrir a la córnea, proveerle de oxígeno, proveerle de limpieza por arrastre y proveer una respuesta inmunológica o antimicrobiana superficial que ayude a que no haya infecciones en la córnea. Tiene inmunoglobulina A, tiene lisozima, tiene lactoferrina, elimina las irregularidades de la superficie de la córnea, pero acuérdense que en la conjuntiva que se encuentran las glándulas de Krause-Wolfing o en una dactylocistitis que se haya tenido un crecimiento importante de la glándula lagrimal, una tumoración de la glándula lagrimal, un adenocarcinoma de glándula lagrimal,
se haya retirado, o en los pacientes que hayan tenido una quemadura severa en la conjuntiva por un álcali, o que hayan tenido Stevens-Johnson, o que hayan tenido un pénfigo, acuérdense que la superficie de la conjuntiva se altera por completo y se pierde, ¿ok? Entonces, eso disminuye la producción de lágrima por las glándulas de Krause y de Wolfram y de la glándula lagrimal principal. Entonces, eso disminuye la producción de la capa acuosa y nos va a dar un síndrome de ojo seco por hiposecreción. ¿Ok? Ahora, la capa más inferior pues, es la capa de moco, la capa de mucina, que es producida por las glándulas células calciformes, que son las glándulas de Mans y se encuentran dentro de las criptas de Henle en los fondos de Sarko. Este moco va a tener una función muy importante porque nidifica la córnea, va a provocar un proceso que se llama lubrificación, que hace que el epitelio corneal, que es una superficie hidrofóbica, pase a una superficie hidrofílica. ¿Ok? Entonces, ese moquito lo que va a hacer es permitir que haya una buena nutrición o un adherimiento importante en el epitelio de la lágrima para cumplir su nutrición y su protección adecuada. ¿En qué procesos vamos a ver más moco? Pues cuando veamos datos de alergias, ¿no? Datos de conjuntivitis alérgica, hay una gran cantidad de moco. Entonces, igual que en la grasa, el tener una gran cantidad de moco no ayuda a que la lágrima sea mejor, sino que la va atrofiando propiamente. Y lo fácil de esto es que las alteraciones por esta capa van a ser tanto hiposecretoras o evaporativas. Tienden a ser más hiposecretoras que evaporativas, pero no hay una clasificación específica para cada uno de ellos. Es por eso yo en lo personal a los pacientes que tienen alergias oculares, yo siempre les mando su desinflamatorio, su antialérgico y sobre todo su lubricante, porque tener una alteración de alergia va a hacer que se modifique su lágrima y nos va a dar un problema de resequedad ocular que nos puede condicionar que haya agregación bacteriana en algún momento y nos condicione las queratitis que hemos hablado anteriormente. ¿Ok? Entonces, muy importante todo eso. Ahora dices, pues está chido, ¿no? Hay medicamento ya para cada una de ellas. Sí, está chido. Pero, por ejemplo, el IMSS solo tiene ipromelosa. El ipromelosa es el más pinche de los lubricantes. Y el más pinche de los lubricantes es que solo ayuda a la capa, al síndrome de ojo seco hiposecretor. Pero hay pacientes que les va a funcionar muy bien la ipromelosa. A lo mejor es un ojo seco, no es tan severo. Pero hay pacientes que dicen, no me funciona la ipromelosa, me lastima, me arde, me quema, y sigo teniendo molestias, ¿ok? Y es lógico, doctores. A veces una gota para cada uno de estos procesos, principalmente la evaporativa, vale muy cara y es muy específica. Ayuda bastante, sí, pero también aquí puede ayudar a mejorar las características del párpado, doctores, que ya hayamos visto en los temas anteriores y que puede ser muy sencillo y de disposición más rápida. ¿Cómo podemos ayudar a un proceso de blefaritis posterior o de meibomitis? Alguien antes de que señale a Mabel, alguien que me diga qué proceso nos vamos a dar para mejorar los párpados, para mejorar las blefaritis, para mejorar las meibomitis y que pudieran ser una ayuda para mejorar estos signos de evaporación. ¿Qué medidas podemos dar en estos pacientes sin que gasten tanto? Dije Mabel nada más para que se despertara, pero cualquiera puede responder. ¿Sí? Pueden ser compresas. Exacto, la limpieza, las compresas, eso ayuda mucho a los pacientes. Obvio que le puedes dar un lubricante mejor y de que específico para esto, para mejorar la grasa, sí. Pero con una buena limpieza también les ayuda bastante a los pacientes. Cosa que el IMSS ni el ISSSTE no tiene, ¿ok? Pero bueno, con lo que tenemos va a ayudar y vamos a buscar ayudar lo que podamos a estos pacientitos, ¿ok? Ahora, el nombre bonito del ojo seco es como el Winnie Pooh que veíamos. El Winnie Pooh así todo panzón y está comiendo su miel, va a llamarse ojo seco, doctores. Después viene un Winnie Pooh un poquito más elegante y se va a llamar queratoconjuntivitis síquica. Pero al final podemos tener al Winnie Pooh que está con su moñito y todo más elegante de lo normal. Y aquí el ojo seco se va a llamar síndrome de disfunción de la película lagrimal. Cualquiera de esos va a ser un nombre específico para el ojo seco, doctores, ¿ok? Pero hay que especificarlo, ¿no? No es tanto el nombre, sino el apellido, ¿no? Ya sea que pueda ser hiposecretora o evaporativa. Y la hiposecretora va a tener otro apellido, que puede ser Sjögren o no es Sjögren, doctores, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta esto. El ojo seco, hiposecretor Sjögren, ¿en qué consiste, doctores? Pues bueno, primero recordar lo que es el síndrome de Sjögren. Es un proceso inflamatorio mediado por citocinas y los receptores de estos que afectan a los acinos de las glándulas. ¿Y qué glándulas van a verse afectadas? Las glándulas de Krause, las glándulas de Wolfram y la glándula lagrimal principal. Se inflaman sus acinos, se inflaman sus conductillos y la lágrima no se secreta de forma adecuada. Y este Sjögren puede ser primario o secundario, doctores.
El primario es el más difícil de tratar porque no hay una condición específica para mejorar esto más que las condiciones propias de lubricación y mejorar, buscar cuál es la causa de estos procesos inflamatorios. Y a veces no hay una causa específica. Y van a hacer laboratorios, pruebas, y todo sale normal. Entonces ya es una condición propia del paciente. Se relaciona mucho con boca seca, que es serostomía. Entonces, si tiene boca seca, poca sudoración, género femenino, infecciones geniturinarias o vaginales recurrentes, podemos suponer que la paciente o el paciente, bueno, sin las infecciones vaginales, puede tener un síndrome de Sjögren primario. Entonces, cuando es secundario, por ahí Roberto, apaga tu micro. Cuando es secundario, pues está relacionado con artritis, lupus, esclerodermia, con todos esos procesos inmunológicos que a medida que controlemos este proceso inmunológico, el problema de los ojitos mejora mucho más, doctores. Entonces la diferencia, siempre va a ser más difícil tratar el Sjögren primario que el Sjögren secundario, doctores. Pero no, a fuerza no siempre debe de haber esta relación, ¿no? O sea, puedes tener el ojo seco y producir una buena, no tengo la boca seca, no seca, pues bueno, nada más es el ojo seco, puede estar relacionado con este tipo de situación, que es un Sjögren, una hiposecretora no es Sjögren. Y es la que se va a presentar más común por la edad, pacientes en edad adulta, pacientes que hayan tenido una quemadura o algún antecedente importante en conjuntivitis, pacientes que tengan alteraciones neurológicas sobre el ojito, sobre la córnea principalmente. Acuérdense que debe haber una buena inervación para que haya una respuesta de producción de lágrimas. Si hay una mala inervación, puede ser secundaria a una cirugía refractiva, principalmente LASIK, o a una infección por herpes que nos deja hiposensibilidad, puede disminuir la producción de lágrima y la paciente tener manifestaciones de ardor, resequedad o sensación de cuerpo extraño. Entonces, ¿okay? Es bien importante. También aquí puede ser por obstrucción de los conductos propiamente, un proceso inflamatorio, ausencia de glándula, cuando pues, ya se operó, se retira esa glándula lagrimal, pero lo más común es a veces el envejecimiento. Entonces, el mismo envejecimiento afecta más. En pacientes de género femenino, tanto hombres como mujeres vamos a tener cambios hormonales, pero sabemos que esos cambios hormonales afectan más al género femenino. A nivel de la menopausia, pues, las pacientes van a tener sus bochornos, sus cambios por el climaterio, y parecen casi parecen chofer de microbús con su ventilador acá, doctores, ya no aguantan el calor, doctores. O suena su coche y ponen todo el clima ahí. Eso, lo más seguro es que va a resecar sus ojitos, doctores. ¿Okay? Entonces, también parte del manejo de esto no es solo lubricar el ojo, sino ver qué es lo que está causando o qué lo está predisponiendo a tener este tipo de manifestaciones, ¿vale? ¿Dudas, preguntas con esta clasificación, doctores? Con el hiposecretor, ¿es Sjögren, no es Sjögren? El evaporativo, bueno, acabamos con el evaporativo, doctores, que ya habíamos platicado, es una deficiencia de lípidos. Y esa deficiencia de lípidos viene por una alteración de obstrucción de las glándulas de mebomio o incluso un exceso de esto que va a provocar una recurvatura defectuosa, y esto va a condicionar un ojo seco, una queratoconjuntivitis zika o un síndrome de disfunción de la película lagrimal de tipo evaporativo, doctores. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas con esto, Docs? Ok, Docs. Mañana acabamos lágrima. Mañana vemos nomás un poquito de escleritis. Voy a tratar de ponerle 2 videos de cristalino si nos da tiempo. Empezamos a hablar un poquito de anatomía de cristalino para avanzar. Recuerden que el miércoles hay clase, doctores, ¿ok? Y recuerden que el otro miércoles es su examen. Y recuerden que hoy entregan su cuadro sinóptico en 2 minutos, doctores. Entonces, espero que ya lo hayan subido, Mabel y Diana y todo. Nada más subieron 2 minutos y se rieron. ¿Vale? Nos vemos mañana. ¿Alguna duda, pregunta con esto? Vale. Adiós, doctor. Gracias por esperarme. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. No, Gracias, doctor. Gracias.